vamos a hablar del tema de cómo se interpreta la Biblia. Es inevitable que cuando uno lee un texto, interprete, es algo natural, automático, inconsciente. La Biblia necesita ser interpretada correctamente para no llegar a conclusiones erradas. Y tratándose del libro de Dios, que es el manual del fabricante, el manual que Dios dejó para la humanidad, para que viva por él, es imperioso interpretar bien la Biblia porque, como vamos a ver, la mala interpretación de la Biblia ha llevado a gente hasta morirse o tomar decisiones erradas. La ciencia, la disciplina que interpreta la Biblia se llama hermenéutica. Se llama hermenéutica. Ahora muestro un cartel, porque no sé cómo ponerlo con mi editor de texto. Hermenéutica, con H. La hermenéutica es la ciencia que interpreta la Biblia. Ahora bien, los cristianos tenemos tres problemas con la Biblia. Primero, la ignorancia. Hay cristianos de muchos años que no han leído toda la Biblia. Saben 2 o 3 versículos, 2 o 3 pasajes fundamentales tal vez, y la ignoran. Tienen una especie de analfabetismo bíblico, o son anoréxicos bíblicos, es decir, están mal alimentados bíblicamente. El segundo problema que tenemos los cristianos con la Biblia es no aplicarla. Santiago dice que el que mira la ley de la libertad, mira la palabra y no la aplica, es como alguien que se va del espejo, se mira al espejo, después se va y se olvida de su cara. Si no aplicamos la Biblia está para interpretarla y aplicarla. Ahora, para aplicarla correctamente hay que saber interpretarla. Y el tercer problema que tenemos con la Biblia es interpretarla mal, que es lo que más sucede con todos los cristianos, todos nosotros que conocemos la Biblia. Por ejemplo, 2 Timoteo 2:15 dice Pablo a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Y termina diciendo que usa bien la palabra de verdad. Así que usar ahí viene de un término agrícola, es hacer un surco recto para sembrar, ¿no es cierto? Se dice que es un corte también recto, que no tiene sinuosidad. Es trazar correctamente la palabra de verdad. Y aquí cuando ustedes habrán visto en las redes, en Facebook o en YouTube, que estamos ahora, cómo se malinterpreta la Biblia. Hay que usar bien, trazar la Biblia correctamente, porque su malinterpretación nos puede hasta costar la salvación. Entonces, fíjense que hablando de la Biblia mal usada, algunos tuercen el significado. Dicen, no, esta palabra significa esto, la Biblia dice blanco, y dan vuelta para que diga negro, porque eso les conviene. Aunque parezca mentira, esto pasa así. No, acá cuando dice esto, y dan vuelta, y a veces son algunos muy inteligentes, malamente, para que cuando la Biblia dice blanco, dan vuelta y empiezan que no, que en el original, y qué sé yo, y también diciendo es negro, cuando la Biblia dice claramente que es blanco. 2 Pedro 3:16 dice que los indoctos inconstantes tuercen las escrituras para su propia perdición. Como enseñan, por ejemplo, la congregación Testigos de Jehová, que niegan a Jesús, niegan la divinidad de Jesús, y para ellos Jesús no salva, sino salvarse es hacerse miembro de su organización. Entonces, fíjense que al predicar esto, están torciendo las escrituras e impiden que las personas sean salvas. Gravísimo. Por eso es importante estudiar la hermenéutica. Y hay 2 palabras que yo les quiero mostrar también, se le va a poner el cartel, con respecto a interpretar la Biblia, que se llaman exégesis y eisegesis. Ahora lo vamos a ver si se ven. Arriba de todo, exégesis.
que es extraer el significado de la Biblia, extraer que es lo correcto. Pero muchos falsos maestros practican la eisegesis, ¿ve que es diferente? Que es eisegesis, no es extraer, sino meter, poner la propia mentira, la propia distorsión para sus fines perversos, para engañar, para someter, etc. Y otra cosa que no se debe hacer en la Biblia es agregarle o quitarle cosas. Esto está en Deuteronomio 12:32, que dice no quitarás ni agregarás, y en Apocalipsis 22:19, ahí dice una maldición, ahí dice que aquel que quite algo de la Biblia será quitado su nombre del libro, va a perder la salvación, y el que agregue, Dios le va a agregar de los juicios espantosos de los que habla el Apocalipsis, Dios le va a agregar más juicio. Entonces, qué importante, como ser el libro de Dios, ahí está la mente de Dios en la Biblia, que es sagrada. Y a veces, algunos inventan mandamientos humanos. Por ejemplo, hay pastores que dicen que está mal usar el televisor, la televisión, o ir al cine. Eso es, hacen una eisegesis, no eisegesis, están agregando cosas que no están en la Biblia, que la Biblia no prohíbe, y cae en el legalismo. El legalismo es imponer leyes que Dios no dictó, pero eso es ocurrencia. Y cuando algunos quitan ciertas verdades bíblicas y declaraciones porque no les gustan. Por ejemplo, hay algunos influenciados por ciertos movimientos, ahora no lo puedo decir correctamente porque YouTube me va a censurar, que dicen que relación entre personas del mismo sexo están bien, y cuando están esos versículos que hablan mal o condenan esas prácticas, dan vuelta y hacen su verdadera eisegesis, agregan lo que quieren y quitan lo que quieren. La Biblia está compuesta de verdades y mandamientos. Verdades: Dios es luz. Mandamientos: no matarás. Jesús: yo soy la luz del mundo. Jesús es una verdad. Un mandamiento dice: ámense unos a otros. ¿Por qué es importante la hermenéutica? Primero, para edificarnos. Si yo no interpreto correctamente lo que Jesús quiere decir, ¿cómo me voy a edificar? Porque Jesús dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y Timoteo dice que has conocido, Timoteo, las Sagradas Escrituras, que te hacen ser sabio para la salvación, y instruyen, y es para redarguir, para instruir en justicia. Otro motivo es evitar el error. Por ejemplo, la Congregación Testigo de Jehová cree que la prohibición de comer sangre o tomar sangre de la Biblia, también ellos hacen una eisegesis, le agregan que también es transfundirse sangre, es decir, cuando uno está enfermo y necesita una transfusión de sangre de otra persona y le meten sangre a otra persona. Y muchos testigos de Jehová han muerto en la historia por no dejarse inyectar sangre, transfundir sangre, y se mueren. Entonces, por eso es gravísimo. Por eso, como la Biblia es el libro de Dios, y yo entiendo que Dios prohíbe la transfusión, bueno, me causa la muerte. Por eso es importante saber interpretar la Biblia. Entonces, y dijimos que la hermenéutica sirve, la interpretación de la Biblia, para edificarnos, evitar el error, y también, algo parecido, para la transformación personal, para el cambio de carácter. Entonces, la Biblia, más que informarnos, tiene que transformarnos. Porque ¿de qué me vale conocer toda la Biblia si no me transformo? Bueno, un pastor me decía que si juntamos a todos, hacemos un concurso juntando a todos los cristianos, los más grandes teólogos, y con el diablo, a ver quién sabe la Biblia de memoria, de Génesis y Apocalipsis, y el diablo nos gana todo, a los más grandes también conocedores de la Biblia, porque es un ser sobrenatural, pero perverso. Pero no la interpreta, la niega, la distorsiona. Ahora bien, hay principios y reglas, vamos a meternos ahora en la hermenéutica, en la interpretación de la Biblia, para interpretar la Biblia. Primero,
para interpretar la Biblia, ser asistidos por el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios es indispensable porque Él es, según Pedro, el que inspiró las Escrituras. Cuando el Espíritu Santo inspiró a unos aproximadamente 40 escritores que escribieron escritura sagrada, no pusieron lo que ellos querían. Entonces, si el Espíritu es el autor de la Biblia, ¿qué mejor que consultar al autor de la Biblia qué es lo que quiere decir la Biblia? Dice en Génesis 48, de Dios son las interpretaciones, de su Espíritu son las interpretaciones. Otro principio, la Biblia se interpreta a sí misma. Como la Biblia es todo un compendio que no tiene contradicciones, la regla es, cuando yo leo una declaración o un pasaje oscuro, que a veces no está muy claro, tengo que conocer toda la Biblia, porque la Biblia va hablando de ese tema capaz que al principio, a la mitad o al final, y ver todo lo que habla de ese tema para no arribar a conclusiones equivocadas. Por ejemplo, el tema de la salvación. Algunos dicen, ¿la salvación se pierde, no se pierde? Bueno, el tema de la salvación es uno de los más amplios en la Biblia. Y yo con un solo texto no puedo hacer doctrina. O cuando se habla del pecado, tanto que se habla. Entonces yo para entender qué quiere decir sobre tal tema, tengo que ver conocer toda la Biblia y ver qué dice sobre este tema, juntarlo y ahí arribar a una conclusión correcta. Entonces, la Biblia se interpreta a sí mismo. Un solo texto no hace doctrina. Hay que ver todo lo que la Biblia dice sobre ese texto. Entonces, por ejemplo, con el asunto de la mujer y el pantalón, hay en Deuteronomio, que dice que no vestirá la mujer con ropa de varón y el varón con ropa de mujer. Bueno, pero si uno sigue, y entonces algunos usan esto, algunos pastores, para prohibir que las mujeres de su congregación usen pantalones. Pero ahí no se está refiriendo al pantalón. Vamos a ver. Si sigue leyendo uno ahí en Deuteronomio 22, del 5 al 11 al 12, también dice, no vestirás ropas de lana y lino juntamente. Te harás fleco en las 4 puntas de tu manto con que te cubra. Entonces, Dios está prohibiendo el pantalón. Primero, la palabra pantalón no está en la Biblia. No está en la Biblia. Entonces no puede prohibir, no hay una expresión clara de que prohíbe el pantalón en las mujeres. Lo que el texto quiere decir, si usamos la hermenéutica, es que el hombre se vea masculino y la mujer femenina con la ropa que se pone. Porque hay pantalones que son de corte femenino, que lo usa una mujer y uno la ve de lejos y parece mujer. Entonces lo que Dios quiere es que se vea el contraste y la diferencia de sexos. Que si viene alguien caminando, a lo lejos vos sabés si es hombre, es macho o hembra, hombre o mujer. Pero si son tan estrictos con ese texto, ¿ven? Ahí están sacando el texto, ¿por qué no siguen leyendo? Entonces, tampoco si viene un hermano con una ropa que combine la lana y el lino, lo tiene que prohibir también. Pero de eso no hacen caso y está en el mismo pasaje. Y dice que te tiene que hacerse flecos en las 4 puntas del manto. Entonces tenemos que tener flecos. ¿Por qué toman eso que no vestirá el hombre ropa de mujer y la mujer ropa de hombre? Y de lo que sigue diciendo no es palabra de Dios, es misma palabra de Dios. Entonces no usen mezclen lana con lino. Entonces el pastor tiene que hacer una inspección ocular a hombres y a mujeres, a ver si combinan lana con lino, a ver si no tienen los flecos, etcétera, etcétera. Entonces, el principio que está detrás de esta interpretación es que el hombre y la mujer deben lucir adecuadamente a su sexo. La feminidad y la masculinidad. Eso es lo que quiere decir. Entonces, es importante que la Biblia se interpreta a sí misma. La Biblia se interpreta a sí misma. Por eso decimos que así como el asunto del pantalón, bueno, hay miles de cosas que no vamos a hacer, si no el video va a ser
de 5 horas. Pero ustedes fíjense, esto lo digo con todo respeto, que Jesús usaba faldas. Hoy la falda es de la mujer, aunque la mayoría de los países las mujeres usan pantalones ahora, por lo menos en el mundo occidental. Jesús, con todo respeto, usaba faldas. ¿O qué es la túnica? Terminaban faldas. ¿Y por qué? Por eso era los que usaban, y él y su discípulo y todos los hombres judíos de Israel usaban faldas, que son afeminados, por eso está prohibido. Y fíjense que cuando Dios prohíbe, acá en Deuteronomio, hombres y mujeres usaban túnicas, bastante parecidas en un 90%. Se diferenciaba que la ropa de la mujer tenía un volado acá, o tenía ciertas decoración, y la mujer usaba velo y se da cuenta que era una mujer. Entonces no podemos hacer un lío o maldecir a alguien o a una mujer porque usa pantalones. Entonces el primer principio de la Biblia se responde a sí misma. Este es fundamental. El segundo, considerar el contexto. Y este es un problema que la mayoría tomamos un texto de acá, una expresión de allá, y la armamos como un rompecabezas, y podemos llegar a conclusiones muy equivocadas. Porque la Biblia está compuesta por capítulos y versículos, pero saben que en el original los capítulos y versículos fueron puestos por los hombres. Fue un invento humano. En el 1400, en el 1500 empezaron a ponerle capítulos y versículos para poder llegar a un texto, que no está mal, pero es humano. La Biblia original no tiene capítulos y versículos. Dios no dijo, bueno, Isaías, pone capítulo 1 y escribí esto. Después ahí terminó, ahora empezamos con el 2. Y el versículo, no, Dios no inspiró con capítulos y versículos. ¿Por qué digo esto? Porque a veces los hombres le han puesto que termina un capítulo y sigue otro, y uno mentalmente, es un error humano, cree que cuando terminó ese capítulo 1 y empieza el 2, empieza con un tema diferente. Entonces los capítulos y versículos, que son buenos y necesarios, pero a veces a nosotros nos da la impresión de que el escritor dejó de hablar de ese tema al saltar al otro capítulo, e interpretamos mal. Por ejemplo, hay palabras afirmaciones que están en la Biblia, y entonces uno debe saber qué viene diciendo antes y después de eso. Por ejemplo, cuando Jesús habla en Mateo 18 de que si alguien peca, tiene que ser reprendido por 2 o 3 testigos personalmente, por 2 o 3 testigos, y el tercer paso es por la iglesia. Dice, si no lo oyere la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Y dice, todo lo que atares en el cielo será atado en la tierra. Entonces ahí, ¿qué está diciendo Cristo? ¿Qué está diciendo el Señor? Está hablando de un contexto de disciplina en la iglesia. Entonces dice, todo lo que los ancianos, pastores de la iglesia, en un caso de disciplina, atar y desatar es prohibir y permitir, porque en el texto, en el contexto rabínico que Jesús estaba hablando, en ese tiempo atar y desatar significa, cuando yo digo como pastor, está mal robar, estoy atando ahí, y cuando digo está bien servir, estoy desatando, ¿se entiende? Entonces, ese atar y desatar no es atar y desatar cualquier cosa, generalizarlo. Eso es un error. Está hablando en un contexto de disciplina. Entonces, por eso, lo fundamental del contexto es leerlo desde antes hasta después. Por ejemplo, Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y algunos dan a entender que como todo lo puedo en Cristo, sacan ese texto, dicen, bueno, puedo volar, nunca me voy a morir, si me tiran un tiro no me voy a morir, me voy a cortar la mano. No está diciendo eso. Pablo viene hablando, ahí en Filipenses 4, he sufrido hambre, persecución, latigazos, he estado en las buenas, he estado en las malas, tuve abundancia, tuve escasez, y él dice, y todo lo puedo en Cristo. ¿Qué está diciendo? Que las circunstancias no me van a debilitar, no me van a tirar abajo, porque Cristo me fortalece. No está diciendo yo puedo volar, o puedo ser salvo por mí mismo. Ese todo lo puedo en Cristo. Entonces hay muchas palabras que hay. Por ejemplo, los evangelios
el relato de la pesca milagrosa se habla en 3 evangelios. Se habla en Mateo, en Marcos y en Lucas. Entonces, como es el mismo episodio, pero como cada evangelista, Mateo, Marcos y Lucas, lo vieron de diferentes formas, hay expresiones que están en un relato y no están en el otro, porque a cada autor Dios les respetó en la inspiración su propia también personalidad. Entonces la persona debe entender que para saber todo de la pesca milagrosa tenemos que leer los 3 pasajes que se hablan de lo mismo, y uno va a decir un detalle que el otro no lo dice, pero si juntamos todo ahí nos enriquecemos. ¿Se entienden? Miren, voy a hacer un ejemplo, a ver esto si se entiende. La Biblia afirma que Dios no existe. Salmo 14:1 dice el necio en su corazón, no hay Dios. Pero miren, si yo leo solamente no hay Dios, tomo ese texto aislado, estoy diciendo, miren, la misma Biblia dice que Dios no existe. No, el necio dice que no hay Dios, pero está la expresión no hay Dios. Y algo que también decimos a veces de forma de humor, para mirar los contextos, que no tomar textos aislados y unirlos, si es que no están unidos. En Mateo 27:5 dice la Biblia que Judas, después de entregar a Jesús y enterarse lo que le hicieron a Jesús, fue y se ahorcó. Entonces está la expresión, atiendan esto, y fue y se ahorcó. Está esa expresión en la Biblia, refiriéndose a Judas, pero está la expresión, y fue y se ahorcó. Y cuando Jesús en Lucas relata la parábola del buen samaritano, dice, ve tú y haz lo mismo. Entonces, si yo uno que se ahorcó y yo tengo que hacer lo mismo, me tengo que ahorcar. Si esto parece un chiste, lo usamos para una humorada, pero es importante porque, repetimos, los testigos de Jehová creen que comer sangre es lo mismo que transfundirse sangre, y muchos han muerto hombres, mujeres y niños en esta organización religiosa. Después, otra interpretación bíblica, dijimos que la Biblia se interpreta a sí mismo, hay que mirar el contexto y hay que averiguar las palabras originales y respetar la gramática. Las palabras originales, por eso hoy yo recomiendo el diccionario Vine o Vine, como se que con B corta, Vine se dice, que está en orden alfabético todas las palabras de la Biblia, y este hombre dice cuál es su significado en el original, porque hay expresiones que ya no se usan más, y hay expresiones en la Biblia que no se usan más. Por ejemplo, concupiscencia. ¿Qué significa concupiscencia? Bueno, concupiscencia viene del griego epitumia, que significa deseos excedidos, desorden de deseos, deseos descontrolados. Entonces, bueno, ¿qué quiere decir concupiscencia? Por ejemplo, hay alguna secta y una denominación evangélica que niega la existencia de un infierno eterno. Entonces usan a Mateo 10 cuando Jesús dice que no teman a los que pueden matar el alma, sino al que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno. Entonces dice, ¿vieron? Si se destruye, la persona que muere no piensa más, no existe más, deja de existir, se desvanece, no va a estar en un infierno eterno consciente, siendo quemado eternamente. Y yo creo que sí, la persona va a estar en un infierno eterno consciente y sensible, sufriendo eternamente un castigo horrible. La palabra destruir, ahí del griego viene apoliumi, algo así, que significa tener una existencia incorrecta, mala, de baja calidad. Por ejemplo, cuando la palabra destruir se usa cuando la oveja de la parábola de Jesús estaba perdida. Estaba apoliumi, estaba destruida. Pero la oveja no estaba destruida, vivía, sentía, pero como estaba lejos del rebaño y del pastor, estaba muriéndose de hambre. Por ejemplo, cuando los odres se echan a perder, Jesús dice que los hombres, si uno pone vino nuevo en odres viejos, los odres viejos se revientan, el odre sigue estando reventado mal. Entonces ahí usa también destruir, apoliumi, el original. Entonces destruir no es
desaparición de la persona, que deja de ser, de pensar y de sentir, sino solamente que la persona tiene una existencia horrible, decrépita, mala, de baja calidad, que es lo que va a ser el castigo del infierno. Entonces hay que mirar las palabras, ver si es sentido figurado o literal. La Biblia es un libro oriental, escrita por orientales. Todos son orientales. Jesús era de Medio Oriente. Y ellos usaban mucho el lenguaje figurado, las metáforas, las parábolas. Entonces, por ejemplo, Jesús dice, yo soy el pan que descendió del cielo. Está hablando de que un pan, un pedazo de masa descendió del cielo. No. Él dice que estaba diciendo simbólicamente que yo soy el alimento. Cuando él dice yo soy la puerta, una puerta como la que vemos ahí, esa puerta Jesús, yo tengo que hablar con esa puerta. No, es una puerta de entrada a la salvación. Entonces por eso es importante tener diccionarios bíblicos y también les recomiendo que está en internet consultar la Biblia interlineal, que pone primero el texto en castellano y abajo pone lo que dice realmente en griego, también en castellano, pero lo toma del griego. Es muy importante las palabras. Por ejemplo, hay palabras que tienen muchos sentidos, depende de cómo se use, tiene un sentido u otro. Por ejemplo, se llaman palabras polisémicas, de mucho significado. Por ejemplo, la palabra mundo, a veces mundo se refiere al planeta Tierra, a veces mundo se refiere, cuando dice que Dios amó tanto al mundo que mandó a su Hijo unigénito, está hablando de las personas. Y a veces mundo es el sistema satánico, una cultura que Dios gobierna. Entonces, por ejemplo, dice Juan 3:16, tan conocido, que Dios amó al mundo, y después nos dice a nosotros que no amemos al mundo. Dice, ¿cómo? Dios ama algo y ahora nos dice que no. No, es que la primera vez en Juan, mundo se refiere a las personas, y después en las cartas de Juan, cuando habla que no amemos al mundo, no amemos la cultura del mundo que está gobernada por el diablo. Bueno, hay muchos ejemplos, si no, no vamos a terminar. Hay otra regla de interpretación, aparte de el contexto, la Biblia se interpreta a sí misma, ver las palabras, ver la gramática. Hoy los jóvenes de hoy tienen problemas de interpretación de textos. Por ejemplo, si la Biblia dice, una cosa es, por ejemplo, es con y otra en. Jesús le dice a los discípulos, le da la gran promesa, cuando yo me vaya a vendrá el Espíritu Santo, que está con ustedes, y estará en ustedes. Hasta el Antiguo Testamento, antes de que Jesús hiciera su sacrificio, el Espíritu estaba con los salvos del Antiguo Pacto. Pero después estará en. No es lo mismo con, que estar como estar junto, al lado, que estar en, adentro. Es mucha la diferencia. Entonces tenemos que distinguir la gramática, lo que es un verbo, lo que es un adjetivo, lo que es un sustantivo. Hay veces que a algunos le cambian puntos y comas, o un punto, una coma, para negar que Jesús sea Dios. En la Biblia hay metáforas. Hay una metáfora, por ejemplo, yo soy la puerta. Hay parábola, un montón de palabras, palabra del sembrador, palabra de las 13 parábolas del reino que cita en Mateo. Y hay a veces que la Biblia hace una llamada hipérbole, que es algo exagerado. Dicen, los ricos no entrarán al reino de los cielos porque es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja antes que un rico entre. Bueno, a veces uno dice, se puede referir a alguna aguja, como tenemos nosotros hoy, que son de metal y tienen un agujero chiquitito. Bueno, ahí no son un camello, ni un perro ni un gato entra. Y otros dicen que la aguja era una puerta chiquita dentro de una puerta mucho más grande que se cerraba de noche por seguridad, y si venía un camello, un hombre con un camello de noche, tenía que abrir esa puertita para no abrir la puerta grande por seguridad. Entonces el camello podía entrar, pero con mucha dificultad. Y tenemos que entender que a veces Jesús hacía exageraciones. Por ejemplo, una exageración, Jesús dice, David cuando se da cuenta dice que llora, dice, inundo mi cuarto de mis lágrimas. Es decir, que uno no va a creer que David lloró tanto que se le llenó de agua la pieza.
Son exageraciones. Cuando dicen que los ojos de Jehová andan por todo el mundo, no es que yo voy a ir arriba, digo, mirá, ahí están pasando los ojos de Dios. No puede ser así. Y cuando Jesús dice, miren esto, dice en Juan 6:27, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Algunos toman esto para decir que no hay que trabajar, porque Jesús dijo, no trabajen por la comida que perece, es decir, no tengas un empleo, porque eso, el empleo que vos tengas en una empresa, en una fábrica, cuando venga el reino de Dios y estemos en la eternidad que viene, se va a terminar, si una empresa grande o chica, una multinacional. Entonces Jesús está haciendo por un hebraísmo, está haciendo un giro metafórico, que está poniendo lo relativo por lo absoluto. Dice, Jesús no dice que no trabajen, sino que dice, estén trabajando, pero preocúpense más por la vida que va a venir, hagan tesoros en el cielo. Porque Pablo dice, ahí aplicamos la primera disciplina de la hermenéutica, la Biblia se interpreta a sí misma, dice que el que no quiere trabajar, que no coma. Hay que trabajar. Ahora bien, otra cosa que nos puede ayudar para interpretar la Biblia es considerar el objetivo del libro. ¿Qué objetivo tuvo? ¿Qué objetivo tuvo el libro? Por ejemplo, Juan dice en el Evangelio de Juan 20:31, y estas cosas se escribieron para que tengamos vida en Jesús, para que creamos en Él y al tener tengamos vida. El tema de Juan es la vida. ¿Por qué se escribe Gálatas? Por los judaizantes. Como hoy los neojudaizantes, que es la herejía más fuerte que está hoy en la iglesia, que venimos de raíces hebreas, que tenemos que circuncidarnos, guardar el sábado, las fiestas anuales, y te hablan de Elohim, y usan palabras hebreas de Dios Elohim, el Espíritu Santo, el Ruach Kodesh, Jesús, el Mesías, Yeshua, Masía, y hoy la iglesia está siendo confundida porque esta gente, que algunos ni judíos son, quieren volvernos a las prácticas del Antiguo Testamento. Circuncidarse, guardar el sábado, festejar las 7 fiestas anuales de Dios, y terminan apartándole de Cristo. Y bueno, Gálatas se escribió para los judaizantes, quiere decir que los neojudaizantes no leyeron Gálatas, o lo leyeron y se hacen los tontos, porque Gálatas condena todo eso, condena las prácticas judaizantes. En 1 Corintios se habló para poner orden, porque la iglesia tenía un desastre. Había un hombre que salía con la madrastra, un pecado de incesto, digamos. Entonces, cuando uno entiende el objetivo del libro y qué es lo que estaba pasando, bueno, ahí uno se puede entender qué significa, por qué. Por ejemplo, las 3 cartas de Juan, se había metido una filosofía herética griega que decía que Dios hizo el espíritu, pero el cuerpo lo hizo un demonio. Entonces el espíritu era bueno y santo y el cuerpo era malo y pecador. Por lo tanto, con el cuerpo puede hacer cualquier cosa porque lo hizo un demonio, entonces dale todos los gustos, todos los vicios, todos los pecados. ¿Qué dice Juan? Entonces decían, Jesús no pudo haberse hecho hombre, porque Jesús, el Espíritu Santo, que es santo, no puede haber tenido un cuerpo, porque el cuerpo en sí es malo y pecaminoso. ¿Y qué dice Juan? Lo que vimos, lo que palpamos, y aquel que dice que Jesús no fue manifestado en carne, es el anticristo. ¿Por qué está diciendo? Porque estaba corrigiendo la doctrina gnóstica, que venía de los griegos. Entonces, y otra situación, bueno, es lo que dijimos recién, es averiguar la situación histórica y cultural de los destinatarios. ¿Por qué le dice tal cosa? Entonces hay diccionarios bíblicos y hay enciclopedias bíblicas que nos dicen, mira, los judíos acostumbraban a tales cosas. Por eso, por ejemplo, Pablo dice solamente a los filipenses, en 3:20, que nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Por qué dice esto Pablo? Porque los Filipos eran una de las pocas ciudades que sus habitantes, los que nacían en Filipo, le daban el privilegio de ser colonia o ciudad romana, eran ciudadanos romanos. Entonces los filipenses se creían superiores a las ciudades vecinas, porque a ellos se les concedió el privilegio de ser
una colonia, una ciudad romana. Entonces ellos se vestían como los romanos, hacían la costumbre, los romanos adoptaban la cultura romana. Y como eso estaba tan metido, Pablo aprovecha esto y le dice, bueno, miren, nuestra ciudadanía está en el cielo. Entonces, así como ustedes, cuando eran inconversos, se enorgullecían de copiarle a los romanos para hablar, vestir y tener su costumbre, ahora tienen que hablar y vestir y tener la costumbre del cielo. Por eso Pablo le habla de la ciudadanía solamente a ellos. Bueno, así hay muchos ejemplos en la Biblia. Otro asunto para finalizar, porque este es un tema largo para tener en cuenta. Tenemos que reconocer la dependencia del Espíritu Santo, hablar con hermanos sobre la interpretación de pasajes difíciles, usar todas las herramientas que tengamos, diccionarios bíblicos, enciclopedias, diccionarios como el diccionario Vine, que habla de las palabras, usar la Biblia interlineal y reconocer nuestra propia limitación para entender. Dice Pablo, si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe cómo debe saberlo. 1 Corintios 8:2. Miren, una cosa es la verdad divina y otra muy diferente, mi verdad divinizada. Hay pastores que se le ocurren, qué sé yo, que tal cosa no hay que hacerlo, hay que hacerla, como dijo el televisor. El televisor en sí no es malo ni bueno, pero hay pastores que lo prohíben sin base bíblica. Jesús le decía a los fariseos, bueno, los fariseos es un ejemplo de la eisegesis, es decir, de inventar, torcer las escrituras como a ellos les gustaba. Y Jesús le dice, porque en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Por eso tenía tanto conflicto, tantas discusiones con los fariseos. Tenemos que entender que el Antiguo Testamento se interpreta a la luz del Nuevo Testamento como la revelación de Jesús, de su sacrificio, de su persona y de la salvación fue progresivo. Cuanto más tiempo pasó, más luz había. Entonces el Nuevo Testamento interpreta al Antiguo. Si encontramos algo que se contradice supuestamente entre el Nuevo y el Nuevo tiene preponderancia. Tenemos que entender también que hay palabras circunstanciales y palabras eternas. Por ejemplo, Dios le dice a Abraham en Génesis 12, deja tu tierra y tu parentela y vete a donde yo te diga. Yo leo eso, soy nuevo en Cristo, no entiendo, leí y me voy de mi casa, dejo a mis padres. No, esa fue una palabra específica para Abraham, pero no la podemos hacer generalizada para todos. Porque solo Abraham se lo dice, a otros no, la mayoría de cristianos tienen que estar viviendo en la casa donde se convirtieron, aunque sus parientes no se conviertan. Y tenemos que distinguir tres cosas más. Lo que es bíblico, lo que es antibíblico y lo que es extrabíblico. Primero, lo bíblico es lo que la Biblia declara y ordena. Por ejemplo, Dios es luz, Dios es espíritu, son verdades. No matarás, no robarás, mandamientos. El cielo existe, el infierno eterno de castigo eterno existe. Jesús es Dios, la salvación es por fe. Lo antibíblico es aquello que es más fácil, es lo que niega, que dice que Jesús no es Dios, que la salvación no es por fe sino por obra, un ejemplo, que no existe el infierno eterno, etc. Pero acá está lo extrabíblico. Lo extrabíblico es lo que no está mencionado en la Biblia, pero porque no esté mencionado en la Biblia, por ejemplo, no es malo. Por ejemplo, en la Biblia nos habla de la electricidad, y nosotros estamos usando electricidad ahora. Y electrónica, menos de electrónica. Y para que usted esté viendo este video tiene que tener una electrónica. El ordenador, el micrófono, todo lo que está acá, todo es electrónica. Y es del diablo, es malo eso. Conducir un auto o un carro, ¿está mal? Es extrabíblico, la Biblia no habla del auto, del carro. Usar un teléfono móvil o celular, la Biblia no habla de móviles o celulares, y está mal usarlos. Las películas, el televisor, ir al cine. Estas cosas no están en la Biblia, pero no están. Entonces, no todo lo extrabíblico es antibíblico. Hay cosas que la Biblia no mencionan y sí. Por ejemplo,
el terrorismo, la Biblia no lo menciona directamente, pero es algo que está mal. Entonces, hay cosas extrabíblicas que son lícitas y hay cosas extrabíblicas que son ilícitas, que está mal, que son pecado. Por ejemplo, vamos a un ejemplo al revés. La Biblia no prohíbe fumar, no dice no fumarás. Pero nosotros sabemos que está mal hacerlo, ya que no hace mal a la salud. Porque dice Pablo que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que hay que cuidarlo, hay que comer sano, hay que tratarlo bien, hay que hacer ejercicio. Y el que destruye su cuerpo, Dios lo destruirá a él. Y otro consejo, no hacer doctrinas de ejemplos. Por ejemplo, la Biblia es tan sincera que habla de las virtudes y los defectos de todo. Abraham era un gran creyente, pero mintió cuando tenía a su esposa Sara. Dijo, es mi hermana. David fue un gran rey, pero cometió pecado con Betsabé y mandó matar al marido. Jesús, ¿dónde se bautizó? En el río Jordán. Entonces alguien puede decir, si hago doctrina de episodios, bueno, el único bautismo permitido es en el río Jordán. Por ejemplo, en mi ciudad hay un río muy grande, pero que no es el río Jordán. Y encima, el agua que usamos nosotros para beber y en las que bautizamos a los nuevos convertidos, tiene tratamiento de cloro y le ponen hasta flúor. Entonces ese bautismo no es válido, no podemos hacer doctrina de ejemplos. Como cuando decíamos antes, Judas se ahorcó. Me tengo que ahorcar porque... No, está mencionado en la Biblia, pero no quiere decir que no quiere decir que tenga que hacer eso, porque no está ordenado, no dice anda y matarte como Judas. Y ya para ir terminando, esto es mucho, ¿no? Ya es lo último. Distinguir entre el relato cronológico del episódico. Miren, en Génesis no todos los capítulos están en relato. A veces la Biblia cuenta algo que pasó, digamos, en el año 100 en un capítulo y en el próximo capítulo dice algo que pasó en el año 90. Vamos, un ejemplo estoy diciendo. Entonces no hay cronológico. Por ejemplo, en los evangelios, en un evangelio dice que Jesús, cuando fue en la pasión, le pusieron una corona de espina y el manto. Y en otro evangelio dice que le pusieron primero el manto y después de la corona de espina. ¿Esto es una contradicción? No. ¿Saben por qué? Porque hay que distinguir entre el relato cronológico del episódico de episodio. Lo que quiso el evangelista no es tanto decir en qué orden le pusieron la corona de espina y el manto, sino que se lo pusieron. ¿No es cierto? Bueno, son pequeñas diferencias que no hacen a la esencia. Por último, usar comentarios bíblicos. Hay muchos comentarios bíblicos muy buenos. Concordancia bíblica, la Biblia interlineal, leer varias versiones de la Biblia temática, el diccionario también de la lengua española sirve, y usar el diccionario Vine, que nos explica cómo debe ser, qué dice cada palabra. Por ejemplo, el término arrepentimiento viene de metanoia, que es cambio de mente, un ejemplo. Bien, esto ha sido largo, no me gusta hacer tan largo, pero lo quería decir todo una sola vez. Espero que este tema de la interpretación de la Biblia les haya ayudado.